Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir una tarde más a la Escuela de Vida, a seguir aprendiendo, formando e informando a pacientes sobre temas importantes en torno a nuestra salud física, salud emocional, salud sexual, todas las áreas que, bueno, que se ven afectadas con los tratamientos oncológicos. Hoy tenemos el lujazo de tener al doctor Ventura, a Domingo Ventura, que nos va a hablar del dolor tras los tratamientos oncológicos, algo tan importante como es el dolor, ¿no? De tantas personas que viven con dolor todos los días de su vida y algo que te anula tanto, ¿no? Como persona y que es de unas, creo, de las partes más duras que puede vivir un paciente, ¿no? Porque te anula todo lo demás. Y una de las cosas, bueno, es especialista, es anestesiólogo, especializado en el dolor. Una de las cosas que más me gusta del perfil del doctor es que él cuenta que le obsesionaba que el ser humano tuviera que tener dolor, ¿no? Y por eso se hizo especialista en esto y bueno, se dedica a regalarnos vida a las personas, ¿no? Y me parece que es un propósito vital maravilloso. Tiene su propia clínica del doctor, la clínica Ventura, trabaja en el Virgen del Rocío y luego, como sabéis, todos le podéis encontrar en nuestra aplicación Escuela de Vida, en la parte de servicios, también está con nosotros. Así que muchísimas gracias, doctor, por Muchas gracias, sumar, por Sandra. estar, por ayudarnos a vivir mejor y todo tuyo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, les cuento un poquito, evidentemente, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda Sandra y la Fundación, porque creo que es importantísimo y fundamental que haya foros en los que podamos los médicos hablar con los pacientes y transmitir a los pacientes desde una terminología sencilla y que podáis entender. Eh, y este escaparate que me permitís es una oportunidad muy valiosa para que podamos resolver esas dudas y podamos hablar un poquito sobre estas situaciones que tanto miedo producen. La patología oncológica, cuando una persona detecta un cáncer y le dice que tiene un cáncer, una neoplasia, la sensación que le invade es que el mundo se detiene. Pierdes expectativas de vida, tus proyectos de vida, todo lo que tienes pensado hacer, de comprar una casa, del trabajo, de tu familia, eso se detiene. Porque la sensación que se tiene es de muerte. Cuando a alguien le diagnostican un cáncer, piensa inmediatamente en muerte. Por suerte, esto cada vez es menos frecuente porque ahí se investiga, se trabaja y se está luchando desde todos los ámbitos implicados, se está luchando en el tratamiento del cáncer. Y es verdad que se ha evolucionado mucho. Las técnicas quirúrgicas son cada vez más refinadas, los tratamientos de quimioterapia van muy dirigidos al paciente, con técnicas de inmunoterapia, en los cuales se selecciona prácticamente cuál es el tratamiento idóneo para cada paciente. Entonces, ahí está muy depurado o se está avanzando mucho en los tratamientos médicos y quirúrgicos para los pacientes con cáncer. Pero hay otra situación que se plantea cuando te dicen la palabra cáncer, que tienes cáncer, y es el dolor. Uno teme al dolor. Probablemente porque las experiencias que tenemos aprendidas de otras personas o de lo que vemos en televisión o vemos en películas, nos está implantando en nuestra mente la imagen de que el cáncer se asocia a dolor. En muchas ocasiones es verdad y otras ocasiones en las que no es así. Evidentemente, aunque podríamos hablar del dolor del cáncer, del dolor durante la patología oncológica, mi idea no era realmente esa, porque entiendo el tiempo que llevo conviviendo con la Fundación, de la cual estoy aprendiendo muchísimo y es una de las mejores ideas que he tenido en mi vida, unirme a vosotros. Me doy cuenta que aquí lo que se trata, o el espíritu que se trata de implantar es cuando alguien ha vencido o ha superado, no me gusta la palabra vencer porque esto no es una batalla, esto es un desafío de la vida. Pero cuando la vida te pone el desafío de la patología oncológica, eh, el dolor se va a presentar en algún momento. Y muchas veces cuando uno ya piensa que está curado porque lo han operado y está con los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, permanece el cuadro de dolor. Y hay veces que queda de por vida. Y eso tiene explicaciones muy variadas y muy complejas
que yo voy a intentar ser muy clarito y repasarlas en el tiempo de este webinar. En primer lugar, habría que distinguir entre los dolores que aparecen por la propia patología, es decir, un paciente que tiene un cáncer óseo, obviamente va a presentar dolor, porque el cáncer está destruyendo el hueso y está fracturándolo, entonces eso produce dolor. Ahí muchas veces los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia facilitan o contribuyen a reducir el dolor. Pero muchas veces nosotros tenemos que aplicar técnicas para minimizar el dolor. Ese es un ejemplo de los cuadros en los que aparecería dolor durante la patología. Pero a mí me gustaría centrar mucho en la presentación de hoy en cuando alguien ha superado ya una cirugía o le han dicho, bueno, pues estás curado o tú ya has acabado los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, pero sigues presentando dolor. Entonces tú dices, vamos a ver, si yo ya he pasado esta enfermedad, yo ya me he curado o creo que estoy curado, ¿por qué persisto con esta factura? ¿Por qué sigo pagando el peaje o sigo pagando la factura del dolor? Y es que lo que sucede es que muchas veces, y es en lo que se centraba en la presentación de hoy, muchas veces los tratamientos que nos salvan la vida, a veces nos piden algo a cambio. Esos tratamientos de quimioterapia o radioterapia a veces nos piden una factura y nos piden que vivamos con dolor. Y es porque el tratamiento ha dañado las estructuras nerviosas. Voy a explicar un poquito lo que es un nervio. Un nervio es básicamente un cable que tiene multitud de pequeños filamentos en su interior y lo que hace es transmitir información eléctrica desde distintas partes del cuerpo a nuestro cerebro. Es simplemente un transmisor. Yo siempre le digo a los pacientes, ustedes imaginen una instalación eléctrica y desde que yo pulso el interruptor hasta que se enciende la luz, pues esa información, esa electricidad se transmite por un cable. Pues el dolor hace lo mismo. El dolor no es realmente una sensación física, es un producto de una transmisión de electricidad que va desde un punto de nuestro cuerpo hasta el cerebro. Y el cerebro transforma la electricidad en percepciones sensoriales. Es decir, que yo cuando tengo un problema, por así decirlo, en una cicatriz de una mama, porque me han operado o me la han radiado, y después tengo dolor, no es que en la mama me duela, es que yo tengo algo en mi mama y mi cerebro lo está interpretando como dolor. Entonces, los tratamientos que se utilizan para curarnos, la quimioterapia y la radioterapia, en muchas ocasiones distorsionan la función del nervio, alteran la función del nervio. En ocasiones también ocurre que hay, por la cirugía que se produce, una desestructuración anatómica, es decir, o han cortado un nervio, o ha habido una cicatriz dentro de un nervio, etcétera, etcétera. Pero muchas veces los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia modifican o alteran la función de conducción de electricidad de un nervio. Es decir, que lo van a hacer o más sensible o menos sensible a esa transmisión de electricidad. Vamos a intentar explicarlo mejor. Yo, con un tratamiento de quimioterapia, puedo encontrarme que hay una zona que se me ha quedado dormida de mi cuerpo o una zona que la tengo hipersensible. Y eso ocurre porque el nervio que lleva la sensibilidad a esa zona está enfermo. Está enfermo porque la quimioterapia lo ha dañado y le produce o bien un trastorno de hiperexcitación, produciendo una gran actividad eléctrica y una gran transmisión eléctrica, o produce un trastorno de hipoexcitación, de hiposensibilidad, y se me ha quedado una zona como dormida, como acorchada. Todo eso, que muchas veces nos lo encontramos en el contexto del tratamiento con quimioterapia o radioterapia, en ocasiones es difícil de controlar. Durante los tratamientos es posible que lo podamos tratar o intentar mejorar con medicación. Incluso tenemos técnicas intervencionistas en las cuales lo que hacemos es o inyectamos medicamentos en los nervios o hacemos técnicas que se llaman de radiofrecuencia, que lo que hacemos es a través de un electrodo llegamos a un nervio determinado, ese nervio lo localizamos frecuentemente por ecografía y cuando hemos localizado el nervio aplicamos una energía térmica, aplicamos calor. El calor lo que va a hacer básicamente, según una serie de parámetros que se ajustan, lo que va a hacer el calor básicamente es distorsionar o modificar o modular la transmisión eléctrica. Es decir, le va a decir al nervio, tranquilízate, no estás tan excitado, no estés tan alterado y transmite menos electricidad. Y lo que va a intentar es producir menos actividad eléctrica y por tanto menos dolor. Y eso lo podemos hacer durante los tratamientos de quimio y radioterapia o posteriores a los tratamientos de quimio y radioterapia.
De hecho, en muchas ocasiones no es infrecuente que nos encontremos pacientes que años después de un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, por ejemplo en la mama, que hay mucha inervación intercostal, es frecuente que haya pacientes que digan, oye, yo ya me he puesto el tratamiento, he hecho el tratamiento quirúrgico, he hecho el tratamiento de medicinas, he hecho el tratamiento con radioterapia, me están manteniendo mi Ecetrol o mi tratamiento quimioterápico en pastillas y sigo teniendo dolores. Eso ocurre porque el Ecetrol, en concreto, es un quimioterápico oral, es un fármaco para el cáncer. Lo que pasa es que en vez de ponérmelo en un gotero, en una infusión, en el hospital, me lo estoy poniendo en mi casa. Y es una quimio en mi casa que me permite tener independencia del hospital. Pero al fin y al cabo es un quimioterápico. Y como quimioterápico como tal, está continuamente actuando como neurotóxico. Es un tóxico neuronal. Entonces, al ser tóxico para la neurona, la está dañando y el nervio lo que hace es rebelarse, alterarse y protestar. Y protesta con un aumento de su actividad eléctrica. Lo hiperexcitamos y entonces produce un dolor que lo tenemos incluso posterior a la tratamiento de quimioterapia intravenosa y utilizando la quimioterapia oral. Hay personas que me preguntan incluso, a mí me duelen los músculos, me duelen las articulaciones. Es por ese motivo, porque realmente, aunque es verdad que por términos muy complejos, que es difícil de explicar, los quimioterápicos afectan a la estructura muscular y la estructura articular profunda, pero es verdad que todas las sensibilidades se modifican. De hecho, hay personas que incluso el roce de la piel les puede doler. Y tú dices, pero si no me han hecho nada en la piel. O tienen incluso dolor con la exposición al sol o al calor. Es decir, lo que estamos desarrollando es una hipersensibilidad a cualquier estímulo externo, ¿vale? Y hablamos de un simple roce de la camiseta en nuestra piel. Entonces, muchas veces eso ocurre. Es difícil conocer si cuando suspendamos, por ejemplo, un tratamiento con Ecetrol o con cualquier fármaco quimioterápico, es difícil saber si el dolor va a desaparecer. Hay muchas ocasiones que el dolor se mantiene y se mantiene durante muchos años. Y hay casos muy rebeldes en que el dolor jamás desaparece, porque esa afectación del nervio se ha perpetuado tanto y se ha mantenido tanto en el tiempo que el cerebro ya aprende y autoalimenta esa situación y la mantiene de por vida. El cerebro, aunque es un órgano muy inteligente, a veces también es un poco torpe. Y entonces cuando el cerebro ve que hay un circuito eléctrico funcionando, él piensa, bueno, yo tengo que hacer otras cosas y voy a mantener una máquina que funcione autónomamente. Y entonces mantiene la estructura de transmisión del dolor. Eso se traduce en que seguimos desarrollando dolor incluso años después de haber abandonado el tratamiento. Para eso tenemos farmacología especial que modifica la transmisión del dolor, que la va a hacer más pausada, más modulada. Incluso tenemos la posibilidad de actuar sobre los nervios de forma puntual, con infiltraciones que hacemos de anestésicos locales, incluso infiltramos factores de crecimiento para intentar hacer una acción neuromoduladora del nervio. Y además, voy a añadir un detalle más, que es de investigación muy reciente en los últimos años. También se ha visto que los factores de crecimiento tienen un papel en la inmunidad del nervio. El nervio es un tejido de nuestro cuerpo y que tiene un sistema defensivo, tiene una inmunidad. Parece ser que la inmunidad de los nervios en tratamientos con quimioterapia también se modifica. ¿Eso cómo se traduce o cómo se puede explicar para que lo entendamos? Eso se explica pues que nuestro cuerpo entiende como que el nervio es algo extraño y lo va a atacar. Es decir, nuestro propio cuerpo ataca a los nervios porque no los está reconociendo como tales. Lo reconoce como si fuera algo externo y lo rechaza. Y en ese rechazo se produce una reacción inflamatoria muy agresiva y muy importante y lo que se produce es un cuadro inflamatorio. Y esa inflamación en el nervio genera dolor. Por tanto, están empezándose a avanzar en tratamientos neuroregenerativos en los cuales lo que pretenden es amortiguar y apaciguar esa reacción inflamatoria que está provocando que el nervio se altere, funcione mal y por consecuencia nos esté generando un dolor impropio, indebido, excesivo, porque hay muchas veces que nosotros pensamos que los tratamientos estos nos van a dejar insensible una zona, no, lo que ocurre es que las hace más sensibles de lo normal. Es frecuente que una persona con este cuadro se da un golpe en una zona del cuerpo y le duele más de lo que debía dolerle. Y todo eso es debido a esa afectación de la funcionalidad normal de un tejido nervioso.
También en ocasiones me preguntan muchas veces, y en el webinar lo han hecho, que se asocian al dolor cuadros de cansancio y de malestar físico. Eso no está tan relacionado con el dolor, pero aprovecho la ocasión para informar que son tratamientos que consumen muchísima energía. La quimioterapia es un tratamiento, a fin de cuentas, destructivo y que destruye tanto tejido enfermo como tejido sano. Es verdad que cada vez se va depurando más y se focaliza mucho hacia el tejido maligno, pero es verdad que nos supone una factura en nuestro cuerpo y debilita las energías. Entonces, lógicamente, produce cansancio la vigencia del tratamiento. Y eso es frecuente y lo han preguntado muchas personas de la escuela de pacientes. Y aunque no es el momento para explicarlo, les informo que eso es algo habitual de los tratamientos y que luego depende de un buen ejercicio físico, de una dieta equilibrada, de una alimentación sana, el que consigamos recuperar la energía para eso. Pero es verdad que el dolor muscular, que también se asocia a la quimioterapia y a la radioterapia, es un dolor muy asociado al movimiento y por tanto nos produce sensación de atrofia, nos produce atrofia muscular y el músculo al estar atrofiado tiene menos operatividad y se cansa más fácilmente. Entonces es frecuente que los pacientes, junto con dolor, desarrollen cansancio. Entonces, ya entendido todo lo que estamos comentando, yo diría que, o cómo podríamos nosotros plantear una solución a esto. Es decir, ya entendemos un poco la neuropatía de la quimioterapia o el dolor por la quimioterapia, hemos comprendido por qué se producen y es el momento en el que podamos entender o podamos buscar qué solución hay, ¿vale? Hay una pregunta que estoy viendo aquí de Noelia y creo que podría interrumpirlo porque viene al hilo y es posible que me dice que cuando se hace un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, y que aunque haya tenido una neuropatía del brazo, porque le han hecho una extirpación de ganglio, sí es posible tener adormecimiento en la cara. Efectivamente, el tratamiento de quimioterapia, al ser un tratamiento sistémico, tanto intravenoso como oral, afecta al tejido nervioso completo del cuerpo. No solamente es la zona local del brazo donde han estado operando y donde han estado haciendo una cirugía de extirpación de ganglio, es decir, los nervios de ahí se pueden dañar, sino que el tratamiento que tomamos vía oral o vía intravenosa, como he dicho antes, es neurotóxico y puede afectar al nervio de cualquier parte del cuerpo cuando quiera y donde quiera. Es decir, que como tenemos pequeños nervios que rigen la sensibilidad de la cara, podemos tener neuropatía en los ramos que hay en la cara, tanto por un exceso de sensibilidad con dolor como por un exceso, como un defecto de sensibilidad. Y podemos tener adormecidos determinadas áreas del cuerpo, en este caso, como Noelia nos pregunta, en la cara. Por tanto, es perfectamente lógico y perfectamente normal que nos encontremos cuadros de adormecimiento, que no es dolor, pero sí son cuadros de neuropatía debido a la quimioterapia. Continuando al hilo de lo que estaba diciendo y por ir concluyendo la presentación, les puedo decir que la forma de intentar tratar estos cuadros son no solamente con medicación antineuropática, que se basan en fármacos fundamentalmente anticonvulsivantes y fármacos de la familia de los antidepresivos con un perfil muy determinado, sino con una serie de mórficos muy determinados que tienen un perfil antineuropático muy concreto. Y por otro lado, cuando esto ocurre y es rebelde al tratamiento o hay efectos secundarios que no podemos tolerar, la opción ideal es aplicar técnicas intervencionistas, como por ejemplo las infiltraciones de los nervios, los bloqueos de los nervios, la inyección de factores de crecimiento en los nervios o incluso las técnicas de radiofrecuencia, en las que les he dicho que aplicábamos calor al nervio, y como ya lo más vanguardista y el último escalón que podríamos encontrarnos son los tratamientos de neuroestimulación, en los cuales nosotros lo que hacemos es insertar electrodos en la médula para que engañemos a la médula y le digamos, oye, no transmitas más dolor, intenta hacer otra cosa, haz cosquillas, adormece la zona, pero no produzcas dolor. Y eso se llaman técnicas de neuroestimulación, en las que a través de un cablecito, de un electrodo eléctrico que se conecta a una pequeña pila, como si fuera un marcapasos que se deja debajo de la piel, y con eso lo que estamos es mandando señales a la médula para engañarla e intentar cortar un poquito el círculo vicioso
que está produciendo este mantenimiento del dolor. Voy a volver a responder a Noelia, que nos dice que cuando este tipo de cosas ocurren, como la que nos acaba de comentar del adormecimiento en la cara, ¿a quién os podéis dirigir? Bueno, pues el médico rehabilitador o el neurólogo o el oncólogo no llegan a ser una opción muy acertada. El oncólogo sí es posible, porque a veces ellos pueden ajustar los tratamientos en función de sus efectos secundarios y para minimizarlos pueden ajustar los tratamientos de quimio, radioterapia o de hormonoterapia. Pero si esos tratamientos se han completado o es inevitablemente forzoso tener que aplicarlos, tenemos medicación en la unidad del dolor que se puede aplicar en esos casos. El neurólogo no tiene una gran implicación ahí y el rehabilitador, en ese caso en el que encontremos un adormecimiento en una zona de la cara, tampoco va a tener excesivo papel, ni va a proporcionarnos ayuda en ese sentido. Entonces, yo básicamente lo que veo ahí es que hay que hacer un tratamiento con un target, con un objetivo directo al nervio, tanto de forma local con una técnica intervencionista que llega al nervio, o con medicamentos que por vía sistémica, por el cuerpo distribuyéndose, actúen en el cerebro y frenen a nivel cerebral, frenen toda esta cadena de gran actividad eléctrica que es en lo que al final se reproduce el dolor. O bien una avería del nervio y lo que haga es hacerlo funcionar menos. Y eso al final se traduce en ese adormecimiento, en ese acorchamiento, incluso en ocasiones es tan profundo que puede llegar a producir pérdida de fuerza de algún miembro. Con esto yo he pretendido dar de una forma muy somera algunas pinceladas sobre por qué tenemos dolor con los tratamientos, incluso posterior a los tratamientos, y creo que aún tengo unos minutos, pues me gustaría, si quieren formular alguna pregunta, pues yo estaría encantado de responderlas en los minutos que nos quedan. De momento aquí no he escrito nadie, no sé si alguien querrá formularme alguna de forma directa. Gracias, Domingo. Imagino que ahora ya se conecta Sandra también. Vale. Buenas. ¿Qué tal? Sí, sí, tenemos tiempo de sobra, ha sido bastante rápido. Sí. La idea era intentar dejar tiempo a formular cuestiones, a formular dudas. Yo puedo formular dudas por quien no las haga, ¿de acuerdo? Hay una situación muy peculiar, muy frecuente, que ocurre en las cirugías oncológicas y que muchas veces pensamos que son los tratamientos los que las provocan y son las lesiones neuropáticas o las lesiones de los nervios debido a la cirugía. Nunca pensamos que cuando nos operan de una enfermedad cancerosa en una mama o nos operan en el abdomen, nos operan en el intestino, ahí el cirujano está realizando técnicas manuales, está separando tejidos, está cortando, está cosiendo. Eso al final daña estructuras nerviosas. Y muchas veces esos daños no aparecen inicialmente, sino aparecen con los meses y los años posteriores. Muchas veces pensamos que son los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, los que están produciendo este problema. Y es erróneo. Eso nos ayuda muchas veces a pensar cómo podemos tratarlo. Por ejemplo, ya que he citado el caso de la mama. La cirugía de la mama es una cirugía que, aunque parece que es de poca entidad, sí es agresiva en cuanto a la anatomía que hay que alterar. Y muchas veces los nervios que van por la axila, cuando hacen el vaciamiento de los ganglios de la axila, muchos de ellos se dañan. Cada vez los cirujanos son más delicados, pero muchas veces se dañan. Y ese daño, unido a la quimioterapia o la radioterapia, es luego muy complicado de tratar. Y no El es famoso solamente por linfedema también, ¿no? Efectivamente, el linfedema además ocurre que hay un exceso de presión en el miembro superior porque el drenaje linfático está alterado y tenemos muchísima cantidad de agua en el brazo que no se puede drenar. Y eso genera una gran presión. El nervio se está literalmente aplastando por ese líquido a presión y supone muchísimos newton de presión sobre el nervio, es una medida de presión. Supone muchísima presión sobre el nervio y lo está pisando literalmente. Entonces, el linfedema, además de los tratamientos que precisa por las especialistas correspondientes, genera un dolor importante y que no podemos tratar con medicación, hay que tratarlo con técnicas intervencionistas sobre el nervio, aparte, lógicamente, del tratamiento correspondiente al linfedema. Voy a aprovechar, si te parece, Sandra, para responder alguna pregunta más que han formulado.
Sí. La cito textualmente. Dice, en mi caso, Raquel, tengo una esclerosis múltiple, se trata sistemáticamente con medicación, pero no interfiriendo con los nervios. ¿Algún otro tratamiento sería posible? Esclerosis múltiple y cáncer de mama metastásico. Vale. Hay que ver el cáncer de mama a qué estructura ha metastatizado. Es decir, si hace una metástasis, por ejemplo, a la piel, evidentemente no es lo mismo que si hace una metástasis, por ejemplo, a un hueso o a un nervio. El abordaje es diferente. Lamentablemente, la metástasis de la mama es una metástasis por doquier, porque no sabemos dónde va a asentar. Principalmente ocurre a lo mejor en el pulmón y en los huesos. Nos está comentando ahora mismo Raquel que es fundamentalmente en los huesos. Ahí habría un abordaje muy, muy particular. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones los dolores óseos es difícil tratarlos con técnicas sobre los nervios. Entonces, lo que hacemos frecuentemente es o bien tratamos con medicación hasta que lo intentemos estabilizar un poquito, o bien lo que hacemos es directamente actuar sobre el hueso haciendo tratamientos de infiltraciones en el foco metastásico. En la zona de lesión hacemos una impregnación de anestésicos locales o de antiinflamatorios para intentar reducir el foco metastásico, que es el que duele. Eso, junto con los tratamientos de radioterapia fundamentalmente, suelen reducir el tamaño de la metástasis y suelen reducir el dolor. La esclerosis múltiple, que en este caso Raquel nos está informando, es un tema que en principio podría contraindicar alguna medicación, pero no es excesivamente un problema para aquí. Entonces, bueno, pues ese sería un poquito en el escenario que nos cuenta Raquel, cómo nos plantearíamos el manejo. Es verdad que las metástasis es un tema que habría que abordar de una forma muy, muy diferente, porque no estamos hablando del área local de tratamiento, como por ejemplo una mama, en la que estamos pensando todos el dolor en el brazo, el dolor en la mama. Hay que pensar que cuando la enfermedad desaparezca de la mama y por desgracia asiente en otro punto y ocurra, por ejemplo, en una pierna, porque hay una metástasis en el fémur, nosotros no podemos extirpar la pierna ni lo vamos a hacer, pero sí hay tratamientos de los nervios que llevan a la pierna que se pueden tratar. Nosotros tenemos pacientes en los cuales hacemos tratamientos en el origen de los nervios en la médula para cuando lleguen a la pierna ese dolor esté minimizado y pueden hacer una vida perfectamente operativa y perfectamente normal. Me está preguntando Eva que cómo podríamos explicar, si podríamos explicar un poco cómo va la técnica de radiofrecuencia y si se puede hacer sin dolor. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta que formulas y lo hago a muchos pacientes. Yo le digo a los pacientes, digo, ¿usted sin hambre comería? Y me dicen, pues hombre, si no tengo hambre no como. Pues sin dolor no tiene sentido hacer la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un tratamiento exclusivamente aplicado al dolor, porque la radiofrecuencia lo que hace es, a través de energía térmica, es decir, a través de 42 grados de temperatura, básicamente, alterar el funcionamiento del nervio. Lo hace perezoso, lo hace torpe a la hora de estar transmitiendo electricidad. Digamos que lo modula. Y claro, al interrumpir un poquito o al bloquear un poquito la transmisión del dolor, evidentemente reducimos la sensibilidad dolorosa. La radiofrecuencia es una técnica que se empezó a aplicar en Estados Unidos con la idea de destruir completamente los nervios. Es decir, es muy frecuente cuando, y si algún paciente con algún carcinoma de páncreas o carcinoma de vísceras abdominales lo ha vivido, antiguamente lo que se hacía era quemar con alcohol los nervios del abdomen. Se hacía lo que se llamaban fenolizaciones. Cuando surgió la radiofrecuencia, se encontró una forma menos agresiva y menos violenta de poder destruir el nervio de una víscera que ya no tenía solución. Vamos a ponernos en el caso de un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una enfermedad oncológica de importancia y de relevancia y en ocasiones, por desgracia, cuando llegamos a estadios muy avanzados en los que las posibilidades de curación son muy limitadas, tenemos que limitarnos a tratar el dolor. Y cuando todo ha fracasado, utilizamos técnicas de neurolisis que se llaman del tracto esplásmico, que son los nervios que rigen la sensibilidad del páncreas. Entonces lo que hacemos nosotros con radiofrecuencia es destruir por completo, con 90 grados de temperatura, destruir por completo esos nervios. Pues bien, esta técnica se fue extendiendo y se vio que podíamos aplicarla a otros nervios. Pero claro, nervios en los que tengan actividad motora no se puede hacer. Vamos a intentar explicarlo. Si yo hago una radiofrecuencia a 90 grados en un nervio femoral, por ejemplo, un nervio ciático, yo voy a destruir el ciático. Y entonces voy a quitar el dolor, pero también voy a impedir que la persona mueva la pierna, porque voy a paralizar el nervio. Entonces se desarrolló una técnica de radiofrecuencia que se llama pulsada, en la cual a menor temperatura lo que hacía no era destruir el nervio, sino modular la acción del nervio.
Y eso nos permite un rango amplísimo y muy interesante que nos permite actuar sobre casi cualquier, por no decir cualquier, nervio del cuerpo y en cualquier localización. Podemos trabajar en nervios de la pierna, en nervios de un ojo, en nervios de la cara. Nosotros hemos tratado nervios retrooculares para tratar un problema de un tumor ocular, ¿no? Es decir, o problemas de nervios en la cara. ¿Por qué? Porque son técnicas que no llegan a destruir estructuralmente al nervio, pero sí lo tranquilizan y moderan un poquito su actividad. Incluso se están desarrollando técnicas que lo que hacen es congelar el nervio, que son técnicas de crioanalgesia. Son técnicas menos implantadas porque tienen una mayor complejidad técnica, pero cuando todas las técnicas de radiofrecuencia no funcionan, a veces congelamos el nervio. Y lo que hacemos al congelarlo es el nervio se muere y no funciona, ¿vale? Antes que eso, de todas maneras, siempre se pueden recurrir a técnicas de neuroestimulación en las que, como insisto, se pueden colocar electrodos, además de en la médula, en los nervios. Por ejemplo, hay pacientes que pueden desarrollar neuropatía en un brazo por una abulsión de los nervios, una cirugía de mama, y se puede poner un cable, un electrodo periféricamente en el plexo braquial, que son los nervios que van al brazo, y hacer una estimulación, una neuroestimulación del plexo braquial para intentar controlar esa hiperexcitación del nervio del plexo braquial, que es lo que siempre nos duele cuando las pacientes tienen cáncer de mama y han sido tenidos en cuenta cirugías con vaciamiento ganglionar también. No sé si quedan, voy a esperar a ver si forman alguna pregunta, si no yo voy planteando dudas que seguro que los pacientes tienen porque a mí me las plantean en consulta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Alguien tiene Sí. micrófono? Sí, parecía que soy alguien, sí. Sí. No, ya no. Una pregunta, Vale. Domingo. La Sí. técnica que tú utilizas de plasma Sí. en temas oncológicos, ¿en qué casos podría a lo mejor así utilizarse que sí que diera un resultado? Vale. Mira, esa pregunta es muy buena y muy oportuna. Ahora mismo hay una controversia en el uso de los factores del plasma para el paciente oncológico. ¿Por qué? Es muy sencillo de entender. El plasma hay que hacer una extracción de sangre. Y esa sangre, el plasma que se obtiene, se deposita en una zona concreta del cuerpo. Mientras haya una enfermedad oncológica activa y en fase de curación, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque podríamos, para que todos nos entendamos, podríamos trasladar células del cuerpo, que pueden ser malignas, de un punto a otro. Y podríamos desarrollar un foco de metástasis. Entonces, el plasma se puede utilizar cuando el oncólogo nos ha asegurado que estamos curados y que la enfermedad está controlada y que no hay ningún foco oncológico y estamos en fase de remisión. Entonces, si aún así tenemos cuadros de dolor, se puede hablar con nuestro oncólogo y consensuar con él si ese es el tratamiento más oportuno y si es el momento adecuado para tratarlo. Realmente el plasma rico en plaquetas es una opción muy buena, pero no sería la que yo de primera línea plantearía por ese tipo de dilema, por esa pequeña limitación y por esa contraindicación que ya digo, todavía está muy en estudio, se está desarrollando muchos estudios a ese respecto, porque se quiere utilizar, tenemos muchas ganas de hacerlo porque sabemos de las bondades de esa terapia, pero tenemos la limitación que no hay garantía de que se haya probado con seguridad en ensayos clínicos, ¿vale? Mira, Raquel nos está repreguntando que en caso de que haya metástasis, si podríamos hacer el tratamiento con radiofrecuencia. Mira, la metástasis, allá donde se aloje, si produce dolor, es tributaria de tratar con radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque a mí me duele algo del cuerpo, porque los nervios me están trasladando información. Ya duela un hueso, ya duela la piel, ya duela lo que sea. Entonces, allá donde se produzca dolor, se puede hacer un tratamiento con radiofrecuencia, porque vamos a actuar directamente sobre la estructura que está transmitiendo la información dolorosa. Entonces, Raquel, efectivamente, allá donde esté la metástasis, hombre, podemos tener limitaciones técnicas y según la geografía donde ocurre la metástasis, puede ser más complicado para nosotros abordarlo. Pero, por ejemplo, me viene a la cabeza un paciente que tuvimos de un tumor testicular que se extirpó el testículo y le quedó un dolor por afectación del nervio inguinal, que es un nervio que va hacia el testículo. No tenía testículo, pero evidentemente había un dolor ahí continuo y hicimos radiofrecuencia en los nervios que van al testículo. Es decir, que podemos tratar cualquier estructura y cualquier geografía del cuerpo con radiofrecuencia, porque lo que vamos a tratar es el nervio concreto que va a esa zona, independientemente de que acompañemos con medicación, porque haga falta un sustrato farmacológico interesante e independientemente
de que tengamos que seguir con medicación oncológica. Los tratamientos del dolor conviven con los tratamientos oncológicos y, por desgracia, en ocasiones tienen que pervivir después de los tratamientos oncológicos, porque muchas veces los pacientes están curados de su enfermedad, pero van al médico porque dicen, mire, yo me he quedado con un problema de dolor porque yo tengo... Y eso es donde ahí nosotros tenemos muchísimo que decir cuando el oncólogo a lo mejor ya os da el alta. Pues no sé si queda alguna pregunta más, porque nos quedan, nada, unos minutos. Sí, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. A ver, sí, Eva Luz nos está dando las gracias por esta oportunidad que me habéis brindado y me pregunta que para qué se solicita una analítica para la radiofrecuencia y en qué caso se pone anestesia. Vale, la analítica para la radiofrecuencia se hace porque es una técnica intervencionista, es una invasión, o sea, tenemos que introducir una aguja en el cuerpo. Si tenemos que introducir la aguja en una parte muy superficial del cuerpo, pues apenas nos va a hacer necesaria una analítica. Pero si yo tengo que meter una aguja en la columna vertebral para llegar al origen de un nervio en la médula, yo necesito saber, porque ahí pasan vasos importantes, o por ejemplo, hay una patología que muy frecuente tratamos cuando hay cáncer de tiroides, que es el ganglio estrellado. Introducimos una aguja en la profundidad del cuello. Ahí hay vasos muy importantes y yo necesito ver una analítica para ver que la coagulación de la sangre es normal y que no hay ninguna enfermedad. Y también formula Eva que en qué caso se pone anestesia. Hombre, anestesia se pone siempre. ¿Por qué? Porque son técnicas que son un poquito agresivas, que hay que estar pinchando en el cuerpo y normalmente con anestesia local y sedación las aplicamos pues, para que el tratamiento sea lo más confortable posible. Es decir, no se trata de que porque tengamos que invadir el cuerpo y hacer un proceso intervencionista, tengamos que ser agresivos y tengamos que producir más disconfort del que ya la enfermedad nos está produciendo. Entonces, evidentemente, le respondo a Eva que estas técnicas se tiene que tranquilizar que se hacen con técnicas de anestesia local y sedación para que no sean incómodas para el paciente. Claro, para no provocar dolor, para quitar el dolor, ¿no? Y Efectivamente, que efectivamente. Si no, hay que no tiene intentarlo, gracia. hay que intentarlo en la medida de lo posible. Vamos a hacerlo con cariño todo, con cuidado. Efectivamente, efectivamente. Y Me dice también dice, Eva, te lo digo en los últimos segundos, que por experiencia dice que le duelen. Hombre, evidentemente hay cosas que se hacen con más cariño y con menos, con más cuidado, con menos. Cada médico funciona de manera. Normalmente, si lo hace uno con esas precauciones, no deben ser técnicas agresivas ni dolorosas. Genial. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a La verdad vosotros, Sandra, por la oportunidad. es un lujazo escucharte, no solamente cómo se puede tratar el dolor, sino ver cómo va evolucionando la medicina, cómo se van introduciendo nuevas técnicas. Os toca reciclaros, estar al día de todo, además atender pacientes, consulta, familia, hacer de todo, pero bueno, veo que te da tiempo a todo, que te da tiempo a Para eso todo estamos.